La vida. Vamos a hablar sobre la vida, comentar sobre la vida, pensar sobre la vida, reflexionar sobre la vida. Naturalmente, para entender la vida también hay que entender el concepto opuesto, es decir, el concepto de la muerte. Vamos a ver hasta qué punto el ser humano entiende el concepto de la vida y el concepto de la muerte. Puede que estemos equivocados, es muy probable, pero vamos a ver de esta manera. A partir de los principios y leyes universales, aquí hay dos elementos fundamentales en el universo, la energía y la materia. Sin estos elementos podemos hablar mucho, pero quizás podemos alejarnos, como siempre es la costumbre del ser humano, alejarse de la realidad, alejarse de los hechos y actuar según la imaginación, sin contrastar, sin verificar, sin tener la certeza. Es una costumbre. Por eso nos desesperamos, por eso nos estresamos, por eso también nos enfermamos. Entonces hay que buscar la verdad, hay que buscar el fundamento, porque el fundamento y la verdad nos lleva siempre por la línea correcta. ¿Y cuál es la línea correcta? La que sigue las leyes y los principios universales. Esa senda, ¿no? Ese orden universal es lo que también debe regir nuestras conductas y nuestro pensamiento principalmente. Aquí tenemos la materia y la energía. La materia y la energía están en constante transformación, mutua transformación, es decir, la energía en materia y la materia en energía. Esa mutua transformación se ha demostrado en esta fórmula de Einstein, ¿no? Donde se ve la proporcionalidad, la equivalencia entre la energía y la materia. Esto en el fondo tiene como base el principio de inseparabilidad de la materia y la energía. Esto nos puede llevar a diferentes conclusiones, pero hay que mantener de que existe un equilibrio, una transformación mutua y una proporcionalidad entre la energía y la materia. Donde ocurre la desproporcionalidad, donde ocurre el desequilibrio, naturalmente vamos a comprobar situaciones de desintegración, situaciones de estrés, situaciones de inestabilidad, como también preocupaciones naturales en el ser humano. Toda preocupación es la búsqueda de solución y a dónde queremos llegar, a la estabilidad, es decir, a la tranquilidad. En ese sentido, vamos a ver que aparte del principio de inseparabilidad, hay dos principios que pueden explicar todo lo que acontece en la vida. Uno es el principio de conservación de la energía, y el principio de destrucción de la materia. Aquí ya estamos viendo dos fenómenos interesantes. La energía tiende a conservarse y la materia tiende a desintegrarse. ¿Y qué tiene que ver estos dos comportamientos con la vida? Es que la vida también tiende a conservarse. Pero si decimos o pensamos o nos ponemos en la situación de que la vida es el cuerpo humano, o en el cuerpo humano está la vida, ese soporte biológico, corporal, tiende a desintegrarse por el principio de destrucción. Entonces, al ser solamente el soporte, ahí no está
la esencia de la vida. La vida está en la energía. Esto, viendo de otro modo, la vida está en la conciencia, la vida está en el alma, la vida está en el espíritu, la vida está en la mente. Y como está en la mente, en la conciencia, en esa parte espiritual del ser humano, entonces se rige por el principio de conservación. Cuando uno se afirma en la vida, quien se afirma en la vida es la conciencia, ¿no? Es el espíritu que quiere conservarse, porque el cuerpo de por sí tiende a desintegrarse. Y naturalmente nosotros queremos también conservar el soporte de la vida, entonces constantemente le estamos administrando de energía, ¿no? Por medio de los alimentos. Entonces aquí viene lo siguiente. Del principio de inseparabilidad surge la ley de la dependencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo depende de la energía y la energía tiende a integrarse a la materia, tiende a transformarse, ¿no? En niveles más elevados de energía. Por eso, cuando hablamos de la evolución de la materia, debemos pensar principalmente en la evolución de la energía, porque la energía tiende a la conservación, en cambio la materia tiende a la destrucción. El siguiente paso, es decir, la ley de la interacción entre la materia y la energía, va a ser la madre de todas las leyes en el universo, hasta del pensamiento humano. La preocupación que es la interacción entre el problema y la solución. Entonces constantemente estamos interactuando con los hechos, con la realidad, y esa búsqueda constante es mantener el equilibrio, es decir, la tranquilidad. Cuando hablamos de tranquilidad, estamos hablando de un estado alejado del problema, alejado de los procesos de destrucción. Aun si para el hombre primitivo la cueva era un lugar tranquilo, porque por lo menos le aseguraba tranquilidad, o sea, le permitía conservarse. Después, aquí tenemos otras leyes. Del principio de conservación surge la ley de la integración, es la tendencia de la energía a integrarse, a formar el ente, el sistema, la materia, ¿no? Eso podemos ver en diferentes fenómenos. Después viene la ley de la intemporalidad para la energía. ¿Eso qué significa? Que la energía no se destruye, que la energía no desaparece, que la energía, su existencia continúa. Y si la vida humana es energía, es alma, es espíritu, es conciencia, es también energía, y por lo tanto se rige por el principio de conservación y su tendencia es hacia la integración. Por eso la mente evoluciona, la mente de un niño va creciendo, de un joven progresivamente se va expandiendo y está sujeto a la intemporalidad. Entonces, ¿qué es la muerte en este contexto? Es simplemente el abandono del cuerpo, el abandono de la materia, pero no de la vida. La vida continúa, pasa a otra dimensión. Esa dimensión aún desconocida, pero podemos entender desde los principios esa continuidad. Ahora tenemos la ley de la desintegración que deriva del principio de destrucción. En ese sentido, las células se van desintegrando al dividirse. Los sistemas, aún los sistemas estables como los sistemas atómicos, con el tiempo también se van desintegrando. Todo cuanto existe en la naturaleza como sistema también son temporales, es decir, se desintegra.
Esa es la siguiente ley, la ley de la temporalidad para los sistemas, no para la energía, sino para los sistemas, porque todo sistema está constituido por elementos materiales y la materia está regido por el principio de destrucción, es decir, tiende a desintegrarse, ¿no? Bien, siendo así, vamos a ver lo que acontece con el ser humano. Con el ser humano tiene naturaleza, ¿no? Tiene naturaleza, es decir, constitución. ¿De qué está constituido el ser humano? ¿Qué somos nosotros para el universo, para la naturaleza? ¿Qué somos? Aparte de ser parte, ¿no?, de la totalidad, somos seres biológicos, sociales y espirituales. Es decir, tenemos tres sistemas integrados. Podemos agregar más sistemas, pero suficiente con mencionar lo esencial. Somos sistemas biológicos, sociales y espirituales. Es decir, estos tres elementos están integrados en nuestra naturaleza. Por eso tenemos tres esencias: esencia biológica, esencia social y esencia espiritual. Y como la energía tiende a la integración, a la conservación, entonces la esencia superior, que es el sistema espiritual, es la parte fundamental para el ser humano, es la parte que nos diferencia de otros seres de la Tierra, quizás nos aproxima a otros seres en otras dimensiones que están en otros planos más evolucionados, pero para nosotros es valioso conservar el sistema espiritual porque esa es la vida para el ser humano. Y al ser la vida para el ser humano, tenemos que seguir la ley de la integración, la ley, y con esa clara conciencia de que la vida está sujeto a la intemporalidad, es decir, representa el camino de la energía en forma continua. En cambio, el sistema social es solamente un escenario, un soporte del sistema espiritual, así como el sistema biológico es el soporte del sistema social y espiritual, pero mientras estemos aquí en la tierra. Pero cuando abandonamos el sistema biológico, es decir, la materia, la energía pasa automáticamente a la tercera dimensión, al tercer nacimiento. Entonces, tomando en cuenta este análisis, ¿qué es la muerte? La muerte es simplemente la renovación, el abandono o simplemente la liberación de la vida, ¿no? La liberación de la vida, de la materia. Ahora, si consideramos que, que la vida está representada por el cuerpo, por la materia, vamos a tener grandes conflictos. Vamos a tener el temor más grande porque vamos a experimentar que la vida está sujeto a la temporalidad. Y si está sujeto a la temporalidad, vamos a ver que este es el último momento, o que los tiempos se van acercando, o que de acá o aquí termina todo, y en general van a surgir diferentes hechos, fenómenos o ideas, o imaginaciones o creencias. Todo lo que puede venir a la mente nos va a atormentar innecesariamente cuando la energía sigue su camino, cuando la vida sigue su camino de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las leyes. Por eso, las civilizaciones antiguas que han entendido el proceso de la vida y de la muerte, han visto, en vez de muerte, han visto
la trascendencia como el acto más sagrado. Por eso es necesario entender estos dos conceptos y principalmente la vida, porque está asociado a la energía, o es la energía misma la que es representada para nosotros y para los seres vivos como vida. Los otros seres que también tienen energía, pero tienen mayor estabilidad, permanecen ligados al cuerpo, como una roca, por ejemplo. No se preocupa en cómo salvo esta energía que me mantiene como esencia, sino simplemente está ahí. Pero progresivamente, conforme se va desintegrando la energía, te va saliendo, sí, pero se va integrando. En otras palabras, para el universo todo es perfecto, porque está regido por principios y leyes universales.